Principios de éxito, estrategias efectivas para un rendimiento extraordinario. Escrito por Abdi Gorrochategui. Publicado por Escucha tu Subconsciente. El ritmo de los avances tecnológicos, los cambios sociales y la globalización exigen que seamos más adaptables, conscientes y efectivos que nunca. Las personas que logran sobresalir en este mundo complejo no lo hacen por accidente, sino porque han dominado ciertos principios que guían sus acciones y decisiones hacia el éxito. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Estos principios, aunque universales y atemporales, requieren una aplicación intencionada y disciplinada para maximizar su poder. Este libro es un compendio de esos principios. A lo largo de sus páginas, descubrirás las estrategias fundamentales que pueden elevar tu rendimiento a niveles extraordinarios. Más que simples hábitos, estas son las claves para construir una vida plena, productiva y satisfactoria. No se trata únicamente de lograr metas materiales, sino de encontrar un equilibrio profundo entre el bienestar personal y el éxito profesional. En un mundo en el que la incertidumbre parece ser la única constante, aquellos que sobresalen no son los más fuertes ni los más inteligentes, sino los que han aprendido a cultivar una mentalidad resiliente y adaptable. Las personas verdaderamente efectivas han comprendido que el éxito duradero no se basa en un golpe de suerte o en talentos naturales, sino en una combinación de hábitos conscientes, habilidades bien desarrolladas y una determinación implacable. Los principios que encontrarás aquí no son nuevos ni revolucionarios, son verdades probadas que han sostenido a líderes, emprendedores y personas exitosas a lo largo de la historia. Sin embargo, su poder radica en la manera en que los aplicas a tu vida diaria. La diferencia entre la mediocridad y el éxito sobresaliente radica en tu capacidad para integrar estos principios de manera consistente y coherente. ¿Por qué principios de éxito? La efectividad no es simplemente un resultado, es un proceso. Este libro no solo te enseñará a ser más productivo o a gestionar mejor tu tiempo, va más allá. Aquí descubrirás cómo transformar tu forma de pensar, cómo reinventarte a ti mismo frente a los retos y cómo liderar con propósito en cada área de tu vida. Los principios del éxito no son fórmulas rígidas ni secretos inalcanzables, son estrategias comprobadas que cualquiera puede adoptar con la mentalidad adecuada. A lo largo de este recorrido, aprenderás a ser proactivo en lugar de reactivo, a desarrollar una visión clara de lo que deseas lograr y a construir una base sólida que te permita enfrentarte con confianza a cualquier desafío. Más allá de la gestión del tiempo y las tareas, te adentrarás en la construcción de relaciones genuinas, en el arte de la comunicación efectiva y en la creación de sinergias poderosas que te ayudarán a multiplicar tus resultados. Cada principio que exploraremos está diseñado para ayudarte a convertirte en la mejor versión de ti mismo. A medida que avances en este libro, te darás cuenta de que el éxito no es un destino, sino una práctica diaria. No es algo que alcanzas y luego dejas atrás, sino una serie de decisiones y acciones conscientes que te impulsan continuamente hacia el logro de tus sueños. ¿Cómo usar este libro? Este libro no es solo para leer, es para aplicar. Cada capítulo contiene herramientas prácticas, reflexiones profundas y ejercicios que te guiarán a través de los principios clave del éxito. Mi recomendación es que leas con una mente abierta, dispuesto a poner en práctica lo que aprendas. Los conceptos que se presentan aquí pueden transformar tu vida, pero solo si los haces tuyos y los implementas de manera constante. Si bien los principios que descubrirás son universales, tu aplicación de ellos será única. Cada persona tiene una trayectoria diferente y enfrenta retos particulares.
Sin embargo, lo que une a todas las personas de éxito es su habilidad para aplicar principios efectivos de manera consciente y persistente. Este libro será tu guía en ese proceso, ayudándote a dominar los fundamentos que te llevarán a un rendimiento extraordinario. Tu viaje hacia la maestría personal. El viaje hacia la efectividad comienza con una decisión, decidir que quieres más para ti, que estás dispuesto a desafiar tus propios límites y que abrazarás el cambio como una oportunidad para crecer. A medida que explores estos principios, recuerda que el éxito es una suma de esfuerzos pequeños y consistentes. No necesitas lograrlo todo de una vez, lo importante es comenzar y seguir adelante, paso a paso. En este camino hacia la maestría personal, te encontrarás con desafíos, pero también con triunfos significativos. Mi objetivo con este libro es que desarrolles la claridad, la confianza y las habilidades necesarias para alcanzar un rendimiento extraordinario. No importa de dónde partas, lo que importa es que estés decidido a avanzar y a aplicar estos principios de manera consistente. El éxito está a tu alcance. No es cuestión de suerte ni de circunstancias externas, sino de aprender a dominar los principios universales que guían a las personas más efectivas del mundo. Este libro te mostrará el cómo, el resto depende de ti. Capítulo 1. Proactividad, la clave del liderazgo personal. El primer principio que distingue a las personas altamente efectivas es la proactividad. Este concepto va más allá de simplemente tomar la iniciativa, se refiere a la capacidad de ser responsable de las propias acciones y decisiones, sin culpar a factores externos como las circunstancias, otras personas o el entorno. En esencia, la proactividad es la comprensión de que cada individuo tiene el poder de elegir su respuesta ante cualquier situación. A lo largo de la historia, los líderes y las personas influyentes han sido aquellos que comprenden que no pueden controlar todo lo que sucede en su vida, pero siempre pueden controlar cómo reaccionan. Este principio es fundamental para el éxito duradero, porque coloca el control en manos del individuo, permitiéndole actuar con intención en lugar de reaccionar de manera impulsiva. El círculo de influencia y el círculo de preocupación. Un concepto esencial para entender la proactividad es la distinción entre el círculo de influencia y el círculo de preocupación. Todas las personas tienen preocupaciones, el clima, la economía, las opiniones de los demás, entre otras. Estas preocupaciones forman lo que se llama el círculo de preocupación. Sin embargo, dentro de ese círculo, existe un subconjunto más pequeño de cosas sobre las que se tiene un grado de control o influencia, como las propias acciones, pensamientos y comportamientos. Este es el círculo de influencia. Las personas proactivas concentran su energía en el círculo de influencia, es decir, en aquellas cosas que pueden controlar. Al hacerlo, expanden gradualmente su capacidad de influir, porque al centrarse en lo que está bajo su control, fortalecen su poder personal y su capacidad para generar cambios. En cambio, quienes se enfocan en su círculo de preocupación tienden a sentirse impotentes, ya que invierten su energía en factores sobre los que no tienen control. La clave de la efectividad radica en la capacidad de redirigir el enfoque hacia lo que sí es posible cambiar. Esto permite liberar energía, que de otro modo se desperdiciaría en preocupaciones, y emplearla en acciones concretas que conducen al crecimiento personal y profesional. El poder de la elección. El concepto de proactividad está intrínsecamente ligado a la noción de que los seres humanos tienen la capacidad de elegir su respuesta ante cualquier estímulo. Entre un estímulo y la respuesta, existe un espacio. En ese espacio radica la libertad de decidir cómo actuar. Es en ese espacio donde reside la verdadera proactividad. Esta capacidad de elección incluye aspectos tanto externos como internos. En lugar de reaccionar impulsivamente ante una situación difícil, las personas proactivas se detienen, piensan y eligen la mejor respuesta posible.
Este principio es fundamental no solo para manejar las relaciones personales y profesionales, sino también para gestionar los propios pensamientos y emociones. La proactividad también se refleja en cómo se manejan los errores. Las personas reactivas tienden a justificarse o culpar a factores externos cuando cometen un error. Las personas proactivas, en cambio, aceptan la responsabilidad y buscan corregir el rumbo, aprendiendo de la experiencia. El poder de elegir se extiende a cómo se aborda cada desafío, con victimismo o con responsabilidad. El lenguaje de la proactividad. El lenguaje que se utiliza también refleja el nivel de proactividad de una persona. Las personas proactivas emplean un lenguaje que demuestra control sobre la situación, mientras que las reactivas suelen utilizar un lenguaje que las coloca en una posición de indefensión. Algunas frases reactivas comunes son: no puedo hacer nada, es la manera en que soy, me obligan a hacerlo, o tengo que hacerlo. Este tipo de lenguaje refleja una creencia subyacente de falta de control. Por el contrario, las personas proactivas utilizan un lenguaje que refleja elección y responsabilidad. Frases como voy a hacerlo, elijo esta opción, o voy a encontrar una solución demuestran una actitud de control y decisión. El cambio de lenguaje, aunque parezca pequeño, es poderoso, ya que cambia la mentalidad de la persona y la forma en que se enfrenta a las circunstancias. Ejemplos de proactividad en acción. A lo largo de la historia, los ejemplos de proactividad han sido claves para el avance personal y colectivo. Desde líderes que enfrentaron adversidades extremas hasta empresarios que transformaron industrias, la proactividad ha sido el factor diferenciador. Por ejemplo, Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, descubrió que aunque no podía controlar las circunstancias terribles a las que estaba sometido, podía controlar su actitud hacia ellas. Esta elección de enfocarse en su respuesta interna en lugar de las condiciones externas fue lo que le permitió sobrevivir y luego enseñar a millones sobre la resiliencia. Otro ejemplo puede ser el de los empresarios que, ante crisis económicas o tecnológicas, han sabido adaptarse e innovar. En lugar de lamentarse por los cambios, estas personas vieron oportunidades donde otros solo vieron obstáculos. Esta es la esencia de la proactividad, no dejarse vencer por lo que no se puede controlar, sino encontrar maneras de crecer y mejorar dentro de las posibilidades. ¿Cómo cultivar la proactividad? La proactividad no es una cualidad innata, sino una habilidad que se puede desarrollar a través de la práctica consciente. Un primer paso para cultivarla es identificar las áreas de la vida en las que se está adoptando una postura reactiva, es decir, donde se tiende a culpar a factores externos por los problemas. El siguiente paso es redirigir el enfoque hacia lo que sí se puede controlar, tomando decisiones claras sobre cómo actuar. Otra estrategia útil es el desarrollo de la autodisciplina. Las personas proactivas no esperan a tener la motivación para actuar, actúan con disciplina, basándose en sus valores y objetivos a largo plazo, en lugar de en las emociones del momento. La autodisciplina permite tomar decisiones proactivas incluso en situaciones difíciles, cuando las circunstancias no son ideales. Finalmente, la práctica de la reflexión diaria es una herramienta poderosa para desarrollar la proactividad. Dedicar unos minutos al final del día para revisar cómo se actuó ante los desafíos permite identificar patrones reactivos y trabajar en corregirlos. Esta autoevaluación constante es la clave para el crecimiento personal. La proactividad es el cimiento sobre el cual se construyen todos los demás principios de éxito. Aquellos que aprenden a tomar el control de sus vidas, centrándose en lo que pueden influenciar, descubren que tienen un poder inmenso para moldear su realidad. A medida que se avanza en este camino de efectividad, se verá que la proactividad es el primer paso, pero no el último, en la búsqueda de un rendimiento extraordinario. Capítulo 2. Visión y propósito. Diseña tu futuro.
Una de las características esenciales de las personas altamente efectivas es su capacidad para tener una visión clara de su futuro. La proactividad, aunque fundamental, necesita estar alineada con una meta a largo plazo, con un propósito mayor que guíe las acciones diarias. Este principio se resume en la idea de comenzar con un fin en mente. Las personas exitosas no navegan por la vida a la deriva, sino que operan con una dirección clara. Tener una visión permite tomar decisiones con propósito, enfocarse en lo que realmente importa y no dejarse distraer por lo que no está alineado con los objetivos principales. La claridad sobre el destino es lo que permite recorrer el camino con confianza, ajustando el curso cuando sea necesario. El poder de la visualización. La mente humana es increíblemente poderosa cuando se trata de crear una realidad deseada. Diversos estudios han demostrado que la visualización, cuando se practica correctamente, tiene efectos medibles en el rendimiento y la motivación. No es solo un ejercicio de pensamiento positivo, sino una herramienta concreta para diseñar el futuro. Cuando se visualiza una meta, se está entrenando al cerebro para reconocer oportunidades y actuar en consecuencia. La visualización no solo involucra pensar en lo que se desea lograr, sino también experimentar las emociones y sensaciones que acompañan ese logro. Esto activa áreas del cerebro relacionadas con la acción y prepara a la persona para tomar medidas más decisivas. Para practicar la visualización, es útil crear un espacio de calma, cerrar los ojos y visualizar, con el mayor detalle posible, la vida que se desea tener. Las preguntas clave a considerar durante la visualización son: ¿cómo se ve esa vida? ¿Qué emociones surgen al imaginarse viviendo en ese estado? ¿Qué pasos fueron necesarios para llegar allí? A medida que se clarifican estas respuestas, la mente empieza a trabajar en soluciones y caminos para hacer esa visión una realidad. Crear un enunciado de misión personal. Un aspecto práctico y fundamental de este principio es la creación de un enunciado de misión personal. Este enunciado actúa como un mapa que guía todas las decisiones y acciones. Sirve como un recordatorio constante de lo que es verdaderamente importante y ayuda a mantener el enfoque en los objetivos a largo plazo. Un enunciado de misión personal es mucho más que una lista de metas, es una declaración clara de los valores, principios y sueños que definen a una persona. Para crearlo, es esencial reflexionar sobre las siguientes áreas. Valores personales. ¿Qué principios son fundamentales en la vida? Estos valores son el pilar sobre el cual se construye el enunciado de misión. Sueños y aspiraciones. ¿Qué se quiere lograr en diferentes áreas de la vida, profesional, personal, espiritual, emocional? Impacto en los demás. ¿Cómo se desea influir en las personas cercanas o en la comunidad? Las personas más efectivas no solo piensan en su propio éxito, sino en cómo pueden contribuir a mejorar su entorno. Una vez que se hayan identificado estos elementos, el enunciado de misión debe redactarse de forma clara y concisa. Este documento no es algo estático, puede evolucionar con el tiempo, pero debe reflejar de manera coherente el propósito y la dirección a seguir. Por ejemplo, un enunciado de misión personal podría ser: mi propósito es vivir una vida de integridad, contribuyendo al crecimiento y bienestar de mi familia y comunidad. Valoro la excelencia, la empatía y la creatividad, y busco constantemente mejorarme a mí mismo y a mi entorno en cada aspecto de mi vida. Este tipo de declaración proporciona claridad y enfoque, y actúa como una brújula interna para tomar decisiones con propósito. Priorizar lo importante sobre lo urgente. Uno de los mayores obstáculos para vivir una vida con propósito es la distracción constante de lo urgente. Las tareas urgentes demandan atención inmediata, pero no siempre son importantes en términos de impacto a largo plazo. Las personas altamente efectivas entienden la diferencia entre lo urgente y lo importante y priorizan sus acciones en consecuencia.
El problema es que lo urgente suele ser más visible y fácil de abordar en el momento, mientras que lo importante puede requerir más esfuerzo y no siempre tiene resultados inmediatos. Sin embargo, el verdadero progreso hacia los objetivos a largo plazo solo se logra cuando se da prioridad a lo importante. Una estrategia clave es el uso de la matriz de prioridades, que divide las tareas en 4 cuadrantes. 1. Importante y urgente. Estas son las tareas críticas que requieren atención inmediata. Pueden incluir crisis o plazos inminentes. Aunque no siempre se pueden evitar, lo ideal es minimizar la cantidad de tiempo que se pasa en este cuadrante. 2. Importante pero no urgente. Este es el cuadrante en el que las personas efectivas pasan la mayor parte de su tiempo. Aquí es donde se trabaja en proyectos y objetivos a largo plazo que realmente contribuyen al crecimiento personal y profesional. El trabajo en este cuadrante previene crisis futuras y asegura un progreso continuo. 3. No importante pero urgente. Estas son interrupciones que pueden parecer críticas, pero en realidad no contribuyen al propósito a largo plazo. Las personas efectivas aprenden a delegar o eliminar estas tareas cuando sea posible. 4. No importante y no urgente. Este cuadrante incluye distracciones y tareas que no tienen impacto real. Las personas efectivas evitan pasar tiempo aquí, ya que este tipo de actividades no aportan valor. La clave es invertir tiempo regularmente en el cuadrante de lo importante pero no urgente, donde se planifica el futuro, se desarrollan habilidades y se construyen relaciones clave. Este enfoque estratégico es lo que permite avanzar de manera sostenida hacia la realización de la visión personal. El impacto del propósito en la motivación. Tener un propósito claro no solo proporciona dirección, sino que también es una fuente poderosa de motivación. Aquellos que operan con un propósito bien definido experimentan una mayor resiliencia frente a los desafíos, ya que tienen una razón más profunda para superar las dificultades. Cuando se trabaja por algo significativo, los obstáculos se ven como oportunidades para crecer, en lugar de barreras insuperables. El propósito también otorga sentido a las tareas diarias, por más pequeñas o monótonas que sean. Cuando cada acción está conectada a una visión mayor, el trabajo adquiere un valor intrínseco. Esto lleva a una mayor satisfacción personal y a un desempeño más consistente. Reflexión continua sobre el propósito. A medida que las personas avanzan en la vida, su visión puede cambiar o evolucionar. Por ello, es importante revisar periódicamente el enunciado de misión personal y la dirección hacia la que se está avanzando. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre el progreso, ajustar las metas si es necesario y reconectar con el propósito central es clave para mantener el enfoque. La revisión constante también ayuda a evitar el agotamiento del éxito, un fenómeno en el que se logran las metas pero se pierde el sentido de propósito. Mantener viva la conexión con el propósito es lo que garantiza que el crecimiento personal sea continuo y significativo. El desarrollo de una visión clara y el establecimiento de un propósito sólido son esenciales para cualquier persona que busque alcanzar un rendimiento extraordinario. Este principio no solo proporciona dirección, sino que también actúa como un motor interno que impulsa a seguir adelante, independientemente de los desafíos que surjan. Capítulo 3. Gestión del tiempo y la energía. La prioridad es el éxito. Una vez que se ha desarrollado una visión clara y se ha establecido un propósito sólido, el siguiente paso es aprender a gestionar el recurso más valioso, el tiempo. Sin embargo, la gestión del tiempo no es suficiente por sí sola, es esencial también aprender a gestionar la energía. Las personas altamente efectivas no solo organizan sus tareas, sino que optimizan su energía para maximizar su productividad y bienestar. La gestión del tiempo y la energía es fundamental para evitar el agotamiento y el estrés que pueden surgir al intentar cumplir con demasiadas demandas a la vez.
El éxito a largo plazo requiere un enfoque equilibrado, en el que se prioricen las actividades que realmente generan valor, mientras se preservan los recursos físicos y mentales. El concepto de prioridad. La palabra prioridad proviene del latín prior, que significa primero. Sin embargo, en el mundo moderno, el concepto ha sido distorsionado, ya que muchas personas intentan mantener múltiples prioridades al mismo tiempo, lo que lleva a una dispersión de esfuerzo y resultados subóptimos. La clave para un rendimiento extraordinario es identificar lo que verdaderamente merece la atención y concentrar los recursos en esas áreas. Para lograr esto, es esencial hacerse preguntas como: ¿qué actividades me acercan más a mis metas a largo plazo? ¿Qué acciones tienen el mayor impacto en mi vida personal y profesional? ¿Qué tareas puedo eliminar o delegar sin comprometer el progreso? Responder a estas preguntas ayuda a definir las verdaderas prioridades, separando lo esencial de lo trivial. La capacidad de enfocarse en lo más importante, y no solo en lo urgente, es una de las principales diferencias entre las personas altamente efectivas y aquellas que luchan por mantener el equilibrio. La trampa de la multitarea. En un mundo donde la multitarea se ha convertido en la norma, muchas personas creen erróneamente que pueden realizar varias actividades al mismo tiempo sin comprometer la calidad de los resultados. Sin embargo, la investigación ha demostrado que la multitarea es ineficaz y, de hecho, reduce la productividad. Cada vez que se cambia de tarea, el cerebro necesita tiempo para reajustarse, lo que genera una pérdida de concentración y eficiencia. Las personas más productivas adoptan la estrategia opuesta, el monotasking o la concentración en una sola tarea a la vez. Al dedicar la atención completa a una tarea, se logra un nivel de enfoque y calidad superior. Además, este enfoque permite entrar en un estado de flujo, donde se trabaja de manera óptima y se experimenta una mayor satisfacción al completar tareas importantes. La técnica del bloqueo de tiempo. Una de las técnicas más efectivas para gestionar tanto el tiempo como la energía es el bloqueo de tiempo. Esta técnica consiste en asignar bloques específicos de tiempo para trabajar en tareas prioritarias, eliminando distracciones y permitiendo un enfoque profundo. Al planificar el día, es útil identificar los momentos en los que se tiene más energía y concentración y reservar esos bloques de tiempo para trabajar en las tareas más importantes. Por ejemplo, algunas personas son más productivas por la mañana, mientras que otras encuentran su punto óptimo de concentración en la tarde. Identificar estos patrones personales es clave para gestionar la energía de manera eficiente. El bloqueo de tiempo también incluye programar pausas y tiempos de descanso, que son esenciales para mantener un alto nivel de rendimiento a lo largo del día. Trabajar sin interrupciones durante largas horas puede llevar al agotamiento mental, por lo que es importante equilibrar el tiempo de trabajo con el tiempo de recuperación. La gestión de la energía, más allá del tiempo. La gestión del tiempo es solo una parte del rompecabezas. Las personas altamente efectivas también entienden la importancia de gestionar su energía física, mental y emocional para optimizar su rendimiento. La energía es el combustible que impulsa la productividad, y cuando se gestiona adecuadamente, permite un enfoque sostenido y un alto nivel de rendimiento a lo largo del día. Existen 4 áreas clave en las que se debe enfocar la gestión de la energía. 1. Energía física. Mantener una buena salud física es fundamental para el rendimiento general. Esto incluye una alimentación equilibrada, ejercicio regular y un sueño adecuado. Sin la energía física, incluso las mejores estrategias de gestión del tiempo fallarán. 2. Energía mental. La capacidad de concentrarse y pensar con claridad es crucial para completar tareas importantes. Las prácticas como la meditación, el mindfulness y las pausas regulares ayudan a renovar la energía mental y mantener un enfoque agudo.
3. Energía emocional. La gestión emocional es esencial para evitar el agotamiento y el estrés. Las personas altamente efectivas practican la autorregulación emocional, asegurándose de que sus emociones no interfieran con su productividad. 4. Energía espiritual. Tener un propósito claro en la vida alimenta la energía espiritual, que es el motor interno que impulsa a seguir adelante. Cuando el trabajo está alineado con los valores y el propósito personal, se experimenta una energía renovadora que ayuda a superar los desafíos más grandes. El equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Uno de los mayores desafíos que enfrentan muchas personas es encontrar un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Las personas altamente efectivas entienden que no se trata de dividir el tiempo de manera equitativa entre todas las áreas de la vida, sino de encontrar un equilibrio dinámico que permita el crecimiento en ambas áreas sin sacrificar el bienestar. El equilibrio se logra al priorizar lo que realmente importa en cada área de la vida y asegurarse de que las decisiones estén alineadas con los valores y objetivos personales. Es importante reconocer que habrá momentos en los que el trabajo requerirá más atención y otros en los que la vida personal tendrá prioridad. La clave es mantenerse flexible y asegurarse de que ninguna área quede completamente descuidada. Eliminación de tareas innecesarias. Una estrategia clave en la gestión del tiempo y la energía es la eliminación de tareas innecesarias. Muchas personas llenan sus días con actividades que no contribuyen significativamente a sus objetivos, lo que las deja agotadas y con la sensación de que no han logrado nada importante. La ley de Pareto, también conocida como la regla del 80 al 20, establece que el 80% de los resultados provienen del 20% de los esfuerzos. Aplicar esta regla en la vida diaria implica identificar las tareas que generan el mayor impacto y eliminar o delegar aquellas que no añaden valor. Al hacer una revisión regular de las actividades diarias, es posible eliminar las que no son esenciales y liberar tiempo y energía para enfocarse en lo que realmente importa. Esto no solo mejora la productividad, sino que también reduce el estrés y aumenta la satisfacción personal. La importancia de decir no. Aprender a decir no es una de las habilidades más valiosas en la gestión del tiempo y la energía. Muchas personas se sienten obligadas a aceptar todas las demandas y compromisos que les llegan, lo que las lleva a una sobrecarga de trabajo y al agotamiento. Las personas altamente efectivas entienden que decir no a ciertas oportunidades o demandas es en realidad decir sí a lo que es más importante. Al aprender a establecer límites claros y priorizar las propias necesidades y objetivos, se puede liberar tiempo y energía para concentrarse en lo que realmente genera valor. Reflexión y ajuste continuo. La gestión del tiempo y la energía no es un proceso estático. Requiere una reflexión y ajuste continuo. Las circunstancias cambian, las prioridades evolucionan, y es necesario adaptar las estrategias para mantener un alto nivel de efectividad. Una práctica útil es revisar periódicamente cómo se está utilizando el tiempo y la energía. Esto puede hacerse a través de un análisis semanal o mensual, en el que se evalúan los avances hacia los objetivos y se identifican áreas de mejora. Ajustar las prioridades y los horarios de manera regular garantiza que se mantenga un equilibrio entre el trabajo, el bienestar y los objetivos personales a largo plazo. La gestión del tiempo y la energía es fundamental para alcanzar un rendimiento extraordinario. Aquellos que aprenden a enfocar sus recursos en las tareas más importantes mientras preservan su bienestar físico y mental, son los que logran avanzar consistentemente hacia sus metas sin sacrificar su calidad de vida. Capítulo 4. Mentalidad de abundancia, generar relaciones ganar-ganar. El éxito y la efectividad no se logran en solitario. En un mundo interconectado, una de las habilidades más importantes para el crecimiento personal y profesional es la capacidad de crear relaciones beneficiosas basadas en una mentalidad de abundancia.
Este principio, que se centra en el pensamiento de ganar-ganar, es clave para el éxito sostenible. La mentalidad de abundancia es la creencia de que hay suficientes recursos y oportunidades para que todos puedan prosperar. Contrasta con la mentalidad de escasez, que asume que el éxito de una persona viene a expensas de otra, generando competencia destructiva y desconfianza. Las personas con una mentalidad de abundancia creen que el crecimiento y el éxito pueden ser compartidos, y que las relaciones basadas en el beneficio mutuo son más poderosas y duraderas que aquellas que se construyen sobre la desconfianza o la competencia. El paradigma ganar-ganar. El paradigma ganar-ganar es más que una técnica, es una filosofía de interacción humana. Se trata de una forma de pensar y actuar que busca soluciones donde todas las partes involucradas salgan beneficiadas. En lugar de ver las situaciones como un juego de suma cero, donde una persona gana y otra pierde, las personas efectivas buscan acuerdos y relaciones que beneficien a todos. El enfoque ganar-ganar se aplica en todos los aspectos de la vida, en los negocios, en las relaciones personales, en las negociaciones e incluso en las decisiones familiares. Es una mentalidad que fomenta la colaboración en lugar de la competencia, y que busca soluciones creativas que permitan satisfacer los intereses de todas las partes. Por ejemplo, en una negociación comercial, el enfoque tradicional podría ser maximizar el beneficio propio a costa del otro, lo que puede llevar a una relación tensa y a la pérdida de confianza. En cambio, con un enfoque ganar-ganar, ambas partes trabajan juntas para encontrar una solución en la que ambas se sientan satisfechas, lo que fortalece la relación a largo plazo y crea una base para futuras colaboraciones. Los 4 paradigmas de interacción. Existen 4 paradigmas principales de interacción que definen cómo las personas se relacionan entre sí. 1. Ganar-ganar. Esta es la mentalidad de abundancia. Ambos lados buscan un resultado en el que ambos salgan beneficiados. Es el paradigma ideal para las relaciones a largo plazo y las interacciones donde la confianza y la cooperación son esenciales. 2. Ganar-perder. Este es el paradigma de la mentalidad de escasez. Aquí, una persona gana a expensas de la otra. Este tipo de enfoque puede funcionar a corto plazo, pero suele generar resentimiento y desconfianza, lo que debilita las relaciones con el tiempo. 3. Perder-ganar. En este paradigma, una persona se sacrifica o cede constantemente en favor de la otra. Aunque puede parecer altruista, con el tiempo puede llevar al agotamiento emocional y a la insatisfacción, ya que no se está respetando el propio valor o los propios intereses. 4. Perder-perder. Este es el peor de los escenarios, donde ninguna de las partes obtiene lo que quiere y ambas salen perjudicadas. Este tipo de interacción es el resultado de la falta de comunicación, desconfianza mutua o conflicto irresoluble. El objetivo es siempre operar desde un paradigma ganar-ganar, donde ambas partes se respeten y trabajen juntas hacia un resultado en el que todos obtengan beneficios. Este enfoque no solo mejora las relaciones, sino que también crea un entorno de colaboración y confianza que permite un éxito compartido a largo plazo. Crear relaciones basadas en la confianza. El enfoque ganar-ganar depende de la confianza. La confianza es el pegamento que mantiene unidas las relaciones interpersonales y profesionales. Sin ella, no importa cuán bien intencionados sean los acuerdos, siempre habrá un nivel de duda y desconfianza que impida que la relación prospere. La confianza se construye a través de la integridad, la coherencia y la competencia. Cumplir con las promesas, actuar con honestidad y demostrar competencia en las habilidades relevantes son las claves para generar confianza en cualquier interacción. La confianza también es recíproca. Cuanto más confiables somos, más confianza generamos en los demás, creando un círculo virtuoso de cooperación. En las relaciones ganar-ganar, la confianza no solo es un resultado, sino una parte integral del proceso.
La construcción de confianza implica estar dispuesto a escuchar, comprender los intereses y necesidades de la otra parte y comprometerse a encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. Comunicación efectiva, la clave para ganar-ganar. La base de cualquier relación ganar-ganar es la comunicación. Una comunicación efectiva permite a las personas expresar claramente sus intereses, necesidades y expectativas y al mismo tiempo escuchar activamente los puntos de vista de los demás. Para que el paradigma ganar-ganar funcione, ambas partes deben sentir que sus preocupaciones han sido escuchadas y que sus intereses han sido considerados. Una herramienta poderosa para mejorar la comunicación es la escucha empática. La escucha empática es más que simplemente oír, se trata de comprender profundamente el punto de vista de la otra persona. Implica prestar atención a las emociones y motivaciones subyacentes detrás de las palabras, lo que permite una conexión más profunda y auténtica. Cuando se practica la escucha empática, las personas se sienten valoradas y comprendidas, lo que facilita un entorno de cooperación. Esto también permite identificar las verdaderas necesidades detrás de las posiciones aparentes, lo que a menudo conduce a soluciones creativas que satisfacen a ambas partes. El arte de la negociación ganar-ganar. El enfoque ganar-ganar también se manifiesta en la negociación. Las negociaciones tradicionales tienden a ser competitivas, donde cada parte busca obtener el mayor beneficio posible a expensas de la otra. Sin embargo, las negociaciones más efectivas son aquellas en las que ambas partes trabajan juntas para encontrar una solución en la que todos ganen. Para negociar desde un enfoque ganar-ganar, es esencial comenzar con la mentalidad correcta. Ambas partes deben entrar en la negociación con la disposición de colaborar y encontrar una solución que beneficie a ambos. Esto implica ser flexible en cuanto a las posiciones, pero firme en cuanto a los intereses. Al centrarse en los intereses compartidos, en lugar de en las posiciones rígidas, se pueden encontrar soluciones creativas y mutuamente beneficiosas. Un aspecto clave de las negociaciones ganar-ganar es la disposición a comprometerse. El compromiso no significa ceder o perder, sino encontrar una solución que respete los intereses de ambas partes. Este tipo de negociaciones tienden a ser más satisfactorias a largo plazo, ya que ambas partes sienten que han obtenido algo valioso. Beneficios del enfoque ganar-ganar. Las relaciones basadas en el paradigma ganar-ganar generan una serie de beneficios tangibles e intangibles. Entre ellos se incluyen relaciones más sólidas. Las relaciones basadas en la confianza y la cooperación tienden a ser más duraderas y satisfactorias para ambas partes. La confianza y el respeto mutuo son los cimientos de relaciones que prosperan a largo plazo. Mejores resultados. Al colaborar para encontrar soluciones creativas, es más probable que ambas partes obtengan resultados que satisfagan sus necesidades, en lugar de llegar a compromisos que no beneficien a nadie. Mayor satisfacción. Las personas que operan desde un enfoque ganar-ganar experimentan una mayor satisfacción personal, ya que no sienten que estén sacrificando sus intereses o perjudicando a los demás. Reputación positiva. Las personas y organizaciones que operan desde un enfoque ganar-ganar tienden a desarrollar una reputación de integridad y confianza, lo que las hace más atractivas para futuras oportunidades de colaboración. Cómo desarrollar una mentalidad de abundancia. La mentalidad de abundancia no es algo que se adopte de la noche a la mañana, es una forma de pensar que se desarrolla a lo largo del tiempo mediante la práctica consciente. Aquí algunos pasos clave para cultivarla. 1. Reconocer las oportunidades. En lugar de centrarse en lo que falta o en la competencia, es importante empezar a ver las oportunidades en cada situación. Esto implica cambiar el enfoque de la escasez al crecimiento y la posibilidad. 2. Compartir el éxito. Celebrar el éxito de los demás en lugar de sentir envidia o resentimiento es fundamental.
La mentalidad de abundancia implica entender que el éxito de otra persona no disminuye el propio. 3. Buscar soluciones colaborativas, en lugar de competir. Es importante buscar formas en que se pueda colaborar para encontrar resultados beneficiosos para todos. 4. Practicar la gratitud. La gratitud es un pilar de la mentalidad de abundancia. Ser consciente de las bendiciones y oportunidades presentes en la vida permite centrarse en el crecimiento y el progreso, en lugar de la falta. La mentalidad de abundancia y el enfoque ganar-ganar son pilares fundamentales de la efectividad personal y profesional. Al crear relaciones basadas en la confianza, la cooperación y el respeto mutuo, se abre la puerta a oportunidades infinitas para el crecimiento y el éxito compartido. Capítulo 5. Comunicación efectiva, escuchar para liderar. La capacidad de comunicarse de manera efectiva es uno de los pilares fundamentales del éxito personal y profesional. No importa cuán visionario o competente sea alguien, si no puede comunicar sus ideas de manera clara y persuasiva, tendrá dificultades para lograr sus objetivos y para establecer relaciones duraderas y productivas. La comunicación es la herramienta que conecta a las personas, resuelve problemas y construye la confianza necesaria para el crecimiento mutuo. Uno de los principios clave en la comunicación efectiva es la escucha. Muchas personas piensan que comunicarse es principalmente hablar, cuando en realidad, la parte más importante de la comunicación es la capacidad de escuchar. Escuchar de manera profunda y genuina es lo que permite comprender las verdaderas preocupaciones, intereses y emociones de los demás, lo que a su vez permite responder de una manera que fortalezca la relación y genere confianza. Escucha empática, comprender para ser comprendido. La escucha empática es el nivel más alto de la comunicación efectiva. No se trata solo de escuchar las palabras que alguien dice, sino de tratar de comprender completamente su perspectiva emocional y mental. Implica ponerse en el lugar de la otra persona, intentar ver el mundo desde sus ojos y sentir lo que ellos sienten. Este tipo de escucha va más allá de la escucha activa, que se centra en repetir lo que la otra persona dice para asegurarse de que se ha entendido correctamente. La escucha empática es un esfuerzo consciente por entender a nivel emocional lo que está sucediendo en la otra persona. Las personas altamente efectivas practican la escucha empática porque entienden que, al hacerlo, generan una base sólida de confianza. Cuando una persona se siente verdaderamente escuchada y comprendida, es más probable que se abra y confíe en el interlocutor. Esto facilita la resolución de conflictos, la creación de acuerdos y el establecimiento de relaciones genuinas y duraderas. La mayoría de las personas, en lugar de escuchar con la intención de comprender, escuchan con la intención de responder. Están esperando su turno para hablar, para dar su opinión o para corregir al otro. Este enfoque no solo debilita la comunicación, sino que también puede generar conflictos, malentendidos y desconfianza. Escuchar empáticamente implica dejar de lado los propios juicios y enfocarse completamente en la otra persona, haciendo preguntas para aclarar, mostrando interés genuino y validando sus sentimientos. Barreras comunes a la escucha efectiva. Existen varias barreras que impiden una escucha efectiva. Reconocer estas barreras es el primer paso para superarlas y desarrollar mejores habilidades de comunicación. 1. Filtrado. Escuchar selectivamente solo las partes de la conversación que refuerzan las propias creencias o expectativas. Esto limita la comprensión total del mensaje y puede llevar a malentendidos. 2. Descalificación. Restar importancia a lo que dice la otra persona porque se tiene una opinión preconcebida sobre su capacidad, intención o inteligencia. Esto puede cortar la comunicación y generar resentimiento. 3. Reactividad emocional. A veces, ciertas palabras o frases desencadenan una reacción emocional que impide escuchar el resto del mensaje.
La persona puede enfocarse tanto en una palabra que le genera molestia que no escucha el resto de la conversación. 4. Interrupción. Interrumpir a la otra persona para ofrecer una opinión o corrección antes de que haya terminado de expresar su punto de vista. Esto no solo es una falta de cortesía, sino que también corta el flujo de ideas y puede generar frustración en la conversación. 5. Pensar en la respuesta. Mientras se está hablando, en lugar de escuchar con atención, la persona ya está pensando en cómo va a responder, perdiendo partes cruciales del mensaje. 6. Prejuicio o suposición. Dar por sentado lo que la otra persona está tratando de decir antes de que termine de hablar. Esto lleva a conclusiones precipitadas y malentendidos. Técnicas para mejorar la escucha empática. Desarrollar habilidades de escucha empática requiere práctica y compromiso. Aquí hay algunas técnicas clave para mejorar esta habilidad. 1. Enfocarse completamente. Cuando se está escuchando a alguien, eliminar las distracciones. Poner el teléfono en silencio, cerrar el ordenador o cualquier otra cosa que pueda desviar la atención. La persona que está hablando debe sentir que tiene toda la atención. 2. Hacer preguntas clarificadoras. Si algo no está claro, hacer preguntas para obtener una mejor comprensión. Esto demuestra que se está prestando atención y que se valora la claridad en la conversación. 3. Parafrasear. Repetir en las propias palabras lo que la otra persona ha dicho para asegurarse de que se ha comprendido correctamente. Esto también le da a la otra persona la oportunidad de corregir o agregar detalles si es necesario. 4. Reflejar emociones. Identificar y reflejar las emociones que la otra persona está expresando. Por ejemplo, decir algo como parece que esto te ha frustrado o puedo ver que esto es importante para ti ayuda a la persona a sentir que su perspectiva emocional está siendo validada. 5. Resistir la tentación de dar consejos inmediatos. En muchas conversaciones, las personas no buscan una solución inmediata, sino simplemente ser escuchadas y comprendidas. Antes de ofrecer una solución o consejo, es útil preguntar si realmente están buscando orientación o si solo quieren desahogarse. 6. Controlar las reacciones emocionales, mantener la calma y evitar reaccionar impulsivamente ante lo que se está diciendo. Escuchar primero y procesar la información antes de formular una respuesta es fundamental para mantener la conversación productiva. Maneras de mantener la mente aguda y lista para enfrentar desafíos. Descanso mental. Así como el cuerpo necesita descanso, la mente también lo necesita. Tomar descansos periódicos, practicar técnicas de relajación como la meditación o simplemente desconectarse de las distracciones digitales ayuda a renovar la capacidad de enfoque y concentración. 3. Dimensión emocional. Mantener el equilibrio emocional. La renovación emocional está relacionada con la gestión adecuada de las emociones y la construcción de relaciones saludables. La inteligencia emocional es clave para el éxito en todas las áreas de la vida, ya que permite gestionar las propias emociones y responder de manera adecuada a las emociones de los demás. Relaciones saludables. Fomentar relaciones positivas y de apoyo es fundamental para la renovación emocional. Las conexiones con amigos, familiares y colegas proporcionan un sentido de pertenencia y apoyo que es esencial para mantener el bienestar emocional. Invertir tiempo en nutrir estas relaciones permite mantener una base emocional sólida. Autocuidado emocional. Practicar el autocuidado emocional implica reconocer y abordar las emociones negativas, como el estrés, la ansiedad o la frustración, antes de que se acumulen. Esto puede incluir actividades como escribir un diario, practicar la gratitud o simplemente dedicar tiempo para hacer actividades que generen alegría y satisfacción. Manejo del estrés. Desarrollar habilidades de manejo del estrés es esencial para mantener el equilibrio emocional. El estrés es inevitable en la vida, pero aprender a gestionarlo de manera efectiva, ya sea a través de la meditación,
la respiración profunda o el ejercicio permite que las emociones no se desborden y afecten el bienestar general. 4. Dimensión espiritual, conectar con el propósito. La renovación espiritual implica conectar con el propósito más profundo de la vida y encontrar un significado en las acciones diarias. No necesariamente está relacionada con la religión, sino con la capacidad de alinear las acciones con los valores y principios personales. Claridad de propósito, tomarse el tiempo para reflexionar sobre los valores fundamentales y el propósito de vida es esencial para la renovación espiritual. Las personas que están en sintonía con su propósito experimentan un mayor sentido de paz y satisfacción, ya que sus acciones están alineadas con lo que consideran significativo. Prácticas espirituales, las prácticas como la meditación, el yoga, o simplemente el tiempo dedicado a la introspección permiten conectar con la dimensión espiritual. Estas prácticas ayudan a despejar la mente, aliviar el estrés y reconectar con lo que es verdaderamente importante. Gratitud y perspectiva. Practicar la gratitud y mantener una perspectiva positiva son formas efectivas de renovar el espíritu. Agradecer las bendiciones y las oportunidades en la vida, incluso en medio de los desafíos, fortalece la resiliencia y permite enfrentar las dificultades con una actitud más abierta y esperanzada. El equilibrio dinámico. La renovación continua no significa que todas las áreas deben estar en perfecto equilibrio todo el tiempo. En diferentes momentos de la vida, algunas áreas pueden requerir más atención que otras. Por ejemplo, en momentos de alta demanda profesional, puede ser necesario concentrarse más en la renovación física y mental para mantener la energía y el enfoque. En otros momentos, como cuando se atraviesan desafíos emocionales o personales, la renovación emocional y espiritual puede requerir mayor atención. El objetivo es mantener un equilibrio dinámico, ajustando las prioridades de renovación según las circunstancias. Lo importante es reconocer cuando una dimensión de la vida está siendo descuidada y tomar medidas para corregir el rumbo antes de que el agotamiento o el desequilibrio afecten negativamente la efectividad general. Crear un plan personal de renovación. Una de las formas más efectivas de asegurar la renovación continua es desarrollar un plan personal que integre hábitos de autocuidado en todas las dimensiones. Este plan debe ser flexible y adaptarse a las necesidades cambiantes, pero al mismo tiempo debe establecer una estructura para garantizar que se esté dedicando tiempo a la renovación de manera regular. Un plan personal de renovación podría incluir lo siguiente. Renovación física, planificar sesiones regulares de ejercicio, mantener una dieta equilibrada y establecer una rutina de sueño adecuada. Renovación mental, reservar tiempo para el aprendizaje, la lectura y la resolución de problemas creativos. Incorporar momentos de descanso mental y desconexión digital. Renovación emocional, mantener relaciones saludables, practicar el manejo del estrés y encontrar formas de expresar y procesar las emociones. Renovación espiritual, dedicar tiempo a la meditación, la reflexión personal y las prácticas que alimenten el sentido de propósito. Al incorporar estos elementos en un plan regular, se asegura un enfoque equilibrado y sostenible hacia el éxito personal y profesional. El costo de no renovarse. Ignorar la necesidad de renovación puede tener graves consecuencias a largo plazo. El agotamiento físico, mental y emocional puede manifestarse de diferentes maneras, desde una disminución en la productividad y la creatividad, hasta problemas de salud y relaciones deterioradas. El costo de no renovar la mente, el cuerpo y el espíritu es alto, ya que reduce la capacidad de enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades. Las personas que no practican la renovación continua suelen experimentar una disminución en su calidad de vida, tanto en el ámbito personal como profesional. La efectividad se ve comprometida y las metas a largo plazo se vuelven más difíciles de alcanzar. Por lo tanto,
es fundamental priorizar la renovación como una parte esencial del éxito sostenible. La renovación continua es el secreto para mantener el éxito a largo plazo. Al cuidar el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu, se crea una base sólida para un rendimiento extraordinario y un bienestar duradero. El éxito no es solo alcanzar las metas, sino mantenerse fuerte, enfocado y equilibrado en el camino hacia ellas. Capítulo 8. Adaptabilidad y resiliencia, supera los desafíos del siglo XXI. En un mundo caracterizado por el cambio constante y la incertidumbre, las personas altamente efectivas no solo dominan principios clave como la proactividad y la sinergia, sino que también desarrollan una adaptabilidad y resiliencia excepcionales. Estas habilidades son fundamentales para navegar un entorno que cambia rápidamente, donde las circunstancias impredecibles y los desafíos inesperados pueden surgir en cualquier momento. La adaptabilidad es la capacidad de ajustarse de manera efectiva a nuevas situaciones, personas o desafíos, mientras que la resiliencia es la habilidad de recuperarse y seguir adelante después de haber enfrentado una adversidad. Juntas, estas habilidades permiten a las personas no solo sobrevivir a los cambios, sino también prosperar y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento en medio de la incertidumbre. El entorno cambiante del siglo XXI. El siglo XXI se caracteriza por la velocidad con la que se producen los avances tecnológicos, los cambios en el mercado laboral y las transformaciones sociales. Estos cambios generan tanto oportunidades como desafíos. Las personas que logran mantener su efectividad en este entorno son aquellas que han aprendido a adaptarse rápidamente, a ser flexibles en su forma de pensar y a ver las dificultades como oportunidades de aprendizaje. Además, la globalización ha conectado el mundo de manera más estrecha, lo que significa que los cambios en una parte del planeta pueden afectar a personas, empresas y economías de todo el mundo. Las personas resilient son aquellas que, en lugar de resistirse al cambio, lo abrazan y lo ven como una oportunidad para reinventarse. Mentalidad de crecimiento, la base de la adaptabilidad. La adaptabilidad comienza con una mentalidad de crecimiento, un concepto desarrollado por la psicóloga Carol Dweck. Las personas con una mentalidad de crecimiento creen que sus habilidades y talentos no son estáticos, sino que pueden desarrollarse y mejorarse a lo largo del tiempo. Esto les permite ver los fracasos y las dificultades no como reflejos de una limitación permanente, sino como oportunidades para aprender, mejorar y crecer. Por el contrario, una mentalidad fija es la creencia de que las capacidades son inmutables. Aquellas personas con mentalidad fija suelen evitar los desafíos, temen el fracaso y tienden a rendirse fácilmente cuando las cosas se ponen difíciles. La clave para desarrollar una mayor adaptabilidad es cultivar una mentalidad de crecimiento, que permita ver cada desafío como una oportunidad para mejorar. Las personas adaptables están dispuestas a aprender nuevas habilidades, cambiar sus enfoques y aceptar la incertidumbre como parte de la vida. En lugar de resistirse al cambio, buscan formas de adaptarse rápidamente y encontrar soluciones creativas. Flexibilidad en el pensamiento. La flexibilidad en el pensamiento es un componente esencial de la adaptabilidad. Las personas altamente efectivas no se aferran rígidamente a una única manera de hacer las cosas. En su lugar, están dispuestas a considerar nuevas ideas, ajustar sus planes y probar diferentes enfoques cuando sea necesario. Esta flexibilidad no solo es valiosa en tiempos de crisis, sino que también es una herramienta para la innovación. Cuando las personas están dispuestas a cuestionar las normas establecidas y a explorar enfoques no convencionales, es más probable que descubran soluciones novedosas y oportunidades que otros podrían pasar por alto. Para desarrollar una mayor flexibilidad en el pensamiento, es útil practicar la curiosidad. Hacer preguntas como ¿qué pasaría si?
o cómo podríamos hacer esto de manera diferente, fomenta la apertura mental y ayuda a romper con patrones de pensamiento rígidos. Además, estar expuesto a diferentes perspectivas y formas de pensar, como a través de la lectura, el aprendizaje continuo y la interacción con personas de diferentes disciplinas, permite cultivar una mentalidad más abierta y adaptable. La resiliencia, superar la adversidad con fuerza. La resiliencia es la capacidad de enfrentar la adversidad y salir fortalecido. No se trata solo de recuperarse de los fracasos o las dificultades, sino de aprender de ellos y utilizarlos como trampolines para el crecimiento. La resiliencia no implica ignorar las emociones difíciles, sino gestionarlas de manera constructiva. La clave para desarrollar la resiliencia es la regulación emocional. Esto implica aprender a manejar el estrés, la frustración y el desánimo de manera saludable, sin permitir que estas emociones se apoderen de la situación. La meditación, la atención plena y la práctica del autocuidado emocional son herramientas valiosas para desarrollar una mayor capacidad de regulación emocional. Otro aspecto importante de la resiliencia es la capacidad de ver las situaciones difíciles desde una perspectiva constructiva. En lugar de concentrarse en lo que ha salido mal, las personas resilientes buscan extraer lecciones valiosas de cada situación. Este enfoque de aprendizaje continuo les permite adaptarse más rápidamente y encontrar soluciones a los problemas. Estrategias para desarrollar la resiliencia. El desarrollo de la resiliencia es un proceso continuo que requiere tiempo y práctica. Aquí algunas estrategias clave que pueden ayudar a fortalecer la resiliencia. 1. Cultivar una red de apoyo. Las personas resilientes no enfrentan las adversidades solas. Mantener una red de apoyo sólida, ya sea amigos, familiares, colegas o mentores, proporciona un espacio seguro para compartir preocupaciones, recibir retroalimentación y obtener apoyo emocional. Estas conexiones ayudan a sobrellevar los momentos difíciles y a mantener una perspectiva más equilibrada. 2. Mantener el enfoque en las soluciones. Las personas resilientes no se quedan atrapadas en los problemas. En lugar de centrarse en lo que salió mal, se enfocan en lo que pueden hacer para mejorar la situación. Adoptar una actitud orientada a la solución ayuda a reducir el estrés y a mantener el control sobre la situación. 3. Desarrollar la autodisciplina. La resiliencia también implica tener la autodisciplina necesaria para seguir adelante incluso cuando las circunstancias son difíciles. Esta disciplina permite que las personas mantengan sus hábitos y rutinas, lo que a su vez genera estabilidad y estructura en medio del caos. 4. Aceptar el cambio como parte de la vida. Una de las características de las personas resilientes es que no se resisten al cambio, sino que lo aceptan como una parte inevitable de la vida. Esto no significa que el cambio siempre sea fácil, pero aprender a adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias reduce el impacto negativo de la incertidumbre. 5. Establecer propósitos y objetivos claros. Tener un propósito claro en la vida ayuda a las personas a mantenerse resilientes ante los desafíos. Cuando las personas están conectadas con un propósito mayor, es más fácil superar los obstáculos, ya que tienen una razón clara para seguir adelante. El papel de la adaptabilidad y la resiliencia en el liderazgo. En el liderazgo, la adaptabilidad y la resiliencia son esenciales para guiar a otros a través del cambio y la incertidumbre. Los líderes efectivos no solo son flexibles y capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes, sino que también inspiran a otros a hacerlo. Un líder adaptable sabe cuándo ajustar las estrategias, cambiar el rumbo y tomar decisiones basadas en las nuevas realidades. En lugar de aferrarse rígidamente a un plan, los líderes flexibles evalúan constantemente el entorno y están dispuestos a modificar sus enfoques para obtener mejores resultados. Además, los líderes resilientes sirven como modelos a seguir en momentos de crisis.
Su capacidad para mantener la calma, gestionar el estrés y seguir adelante, incluso en circunstancias difíciles, infunde confianza en sus equipos. Estos líderes muestran que, aunque los desafíos son inevitables, es posible superarlos y salir más fuertes del proceso. Adaptabilidad, resiliencia y crecimiento personal. La adaptabilidad y la resiliencia no solo son esenciales para enfrentar los desafíos externos, sino que también son herramientas clave para el crecimiento personal. Las personas que están dispuestas a salir de su zona de confort, asumir riesgos y enfrentar el fracaso con una mentalidad de aprendizaje experimentan un mayor crecimiento a lo largo del tiempo. Al cultivar la adaptabilidad, se abren nuevas oportunidades. Se está dispuesto a aprender nuevas habilidades, a explorar diferentes enfoques y a aprovechar las oportunidades que otros podrían pasar por alto. La resiliencia, por otro lado, permite que el crecimiento continúe incluso frente a la adversidad. En lugar de desmoronarse ante las dificultades, las personas resilientes crecen a partir de ellas. Innovación a través de la adaptabilidad. La adaptabilidad también impulsa la innovación. Aquellos que son capaces de ajustarse a los cambios, adoptar nuevas tecnologías o explorar enfoques novedosos, tienen más probabilidades de liderar la innovación en sus campos. En un mundo donde la evolución es constante, la capacidad de adaptarse no solo es necesaria para la supervivencia, sino que es la clave para prosperar y destacarse. Las empresas y organizaciones que fomentan la adaptabilidad entre sus miembros son más ágiles, innovadoras y capaces de reaccionar rápidamente a las demandas del mercado. En lugar de resistirse a los cambios, las organizaciones adaptables los ven como oportunidades para mejorar y avanzar. En el siglo XXI, la adaptabilidad y la resiliencia son fundamentales para el éxito. Aquellos que abrazan el cambio, aprenden de la adversidad y se adaptan rápidamente a las nuevas realidades tienen una ventaja significativa. Desarrollar estas habilidades no solo permite superar los desafíos actuales, sino que también prepara el camino para un crecimiento continuo y un éxito duradero en un mundo en constante evolución. Capítulo 9. Liderazgo inspirador, deja un legado. El liderazgo efectivo va más allá de la capacidad de gestionar personas o dirigir proyectos. El verdadero liderazgo está arraigado en la habilidad de inspirar a otros, de guiar con el ejemplo y de dejar un legado duradero que impacte positivamente a las personas y al entorno. Las personas altamente efectivas no solo buscan su propio crecimiento y éxito, sino que también se enfocan en empoderar a quienes los rodean, creando un impacto que trasciende su presencia. El liderazgo inspirador no es una cuestión de posición o autoridad, sino de influencia. Un líder inspirador moviliza a las personas hacia una visión más grande, las motiva a superarse y las guía en la creación de un propósito común. Este tipo de liderazgo genera un legado, no en términos de poder o estatus, sino a través del cambio positivo y del desarrollo de las capacidades de los demás. El poder del ejemplo. Uno de los aspectos más importantes del liderazgo inspirador es el poder del ejemplo. Los grandes líderes no solo hablan de lo que debería hacerse, sino que lo demuestran con sus propias acciones. La coherencia entre las palabras y las acciones es lo que genera respeto y confianza en los demás. Cuando un líder vive de acuerdo con los valores que predica, motiva a otros a seguir su ejemplo. Las personas son mucho más propensas a seguir a un líder que actúa con integridad y consistencia. Este tipo de liderazgo no se basa en el control, sino en la influencia que se genera al demostrar cómo se deben hacer las cosas de la manera correcta. Ser un ejemplo implica asumir la responsabilidad, mostrar resiliencia ante los desafíos y mantener un enfoque claro en los valores fundamentales, independientemente de las circunstancias. Además, el liderazgo, por ejemplo, tiene un impacto poderoso en la cultura organizacional. Un líder que trabaja con dedicación,
respeta a los demás y mantiene una actitud positiva frente a los desafíos, crea un ambiente en el que estas actitudes se contagian y se convierten en parte de la identidad del grupo o equipo. Inspirar a través de una visión clara. Los líderes inspiradores tienen una visión clara y convincente de lo que es posible, tanto para ellos mismos como para su equipo o comunidad. Esta visión va más allá de las metas a corto plazo y se centra en un propósito mayor que moviliza a los demás. Los líderes que logran inspirar a través de una visión clara no solo definen el qué y el cómo, sino también el por qué, dando a las personas un sentido profundo de significado y dirección en su trabajo. La capacidad de articular una visión convincente es una habilidad clave del liderazgo inspirador. Los líderes efectivos comunican esa visión de manera clara, con entusiasmo y convicción, conectando emocionalmente con las personas y haciéndolas sentir que forman parte de algo más grande. Esta conexión emocional es lo que impulsa el compromiso y la dedicación de los demás. Una visión inspiradora también ofrece claridad en tiempos de incertidumbre. Cuando los equipos enfrentan desafíos o cambios, el líder que puede mantener una visión clara y consistente brinda un sentido de estabilidad y dirección. Esto permite que las personas sigan avanzando, incluso cuando las circunstancias externas son inciertas o difíciles. Desarrollar el potencial de los demás. El liderazgo inspirador también implica la capacidad de desarrollar el potencial de las personas que te rodean. Los grandes líderes no buscan simplemente seguidores, sino que cultivan el talento y empoderan a otros para que se conviertan en líderes por derecho propio. Este enfoque no solo fortalece al equipo, sino que también amplifica el impacto del líder a largo plazo. Los líderes inspiradores invierten tiempo y esfuerzo en identificar las fortalezas de cada miembro de su equipo y en crear oportunidades para que las personas crezcan y se desarrollen. Esto incluye brindar retroalimentación constructiva, proporcionar mentoría y ofrecer oportunidades para que los demás asuman responsabilidades y desafíos que les permitan crecer. El liderazgo no se trata de acaparar el poder o la atención, sino de distribuir el liderazgo entre todos. Cuando los líderes ayudan a otros a alcanzar su máximo potencial, crean una cultura de colaboración, creatividad y confianza que impulsa a todo el equipo hacia el éxito colectivo. Empoderar a través de la confianza. La confianza es la base de todas las relaciones efectivas y en el liderazgo es esencial para inspirar y empoderar a los demás. Un líder inspirador construye confianza no solo a través de la integridad personal, sino también mediante la delegación responsable y el apoyo a sus equipos para que tomen decisiones. Empoderar a las personas no significa simplemente asignar tareas, sino darles la autonomía y los recursos para que tomen decisiones importantes y asuman la responsabilidad de sus acciones. Los líderes que confían en sus equipos crean un ambiente en el que las personas se sienten valoradas, motivadas y capaces de contribuir de manera significativa. Además, la confianza es una calle de doble sentido. Los líderes inspiradores también confían en su equipo y están dispuestos a aceptar las ideas, críticas y sugerencias de los demás. Esto fomenta una cultura de aprendizaje y mejora continua en la que todos se sienten libres de aportar su creatividad e innovación. El liderazgo servicial. Un aspecto clave del liderazgo inspirador es el enfoque en el liderazgo servicial, un modelo de liderazgo que pone el bienestar y el éxito de los demás en el centro. Los líderes serviciales ven su rol no como el de dominar o controlar, sino como el de apoyar, guiar y servir a sus equipos para que puedan alcanzar su máximo potencial. Este enfoque requiere humildad y un compromiso genuino con el desarrollo de los demás. Los líderes serviciales priorizan el bienestar de sus equipos, se enfocan en eliminar barreras y se dedican a crear un entorno en el que las personas se sientan apoyadas, valoradas y motivadas para dar lo mejor de sí mismas. El liderazgo servicial también fomenta una cultura de gratitud y respeto.
Los equipos que son liderados por personas que los apoyan y cuidan tienden a ser más cohesionados, leales y productivos. Este enfoque no solo fortalece la relación entre el líder y su equipo, sino que también aumenta la satisfacción y el compromiso a largo plazo. Dejar un legado. El legado de un líder no está determinado por el poder que ejerció o por los títulos que alcanzó, sino por el impacto duradero que tuvo en las personas y en las organizaciones con las que trabajó. Dejar un legado significa crear algo que continúe influyendo positivamente en las generaciones futuras, incluso cuando ya no se está presente. Un líder inspirador deja un legado a través de las personas a las que ha ayudado a crecer, los cambios positivos que ha generado y las ideas y principios que ha establecido. Este legado no es efímero ni superficial, está profundamente arraigado en los valores y la misión del líder. Dejar un legado también implica tener una visión a largo plazo. Un líder efectivo no se enfoca solo en los resultados inmediatos, sino en construir una base sólida para el futuro. Esto incluye cultivar una cultura organizacional fuerte, desarrollar a futuros líderes y crear estructuras y sistemas que promuevan el éxito a largo plazo. El impacto del liderazgo inspirador en la sociedad. El liderazgo inspirador no solo tiene un impacto en el equipo o la organización, sino que también puede influir positivamente en la sociedad en general. Los líderes que inspiran a otros a ser mejores y a contribuir con su talento y habilidades generan un efecto multiplicador. A medida que más personas se empoderan y desarrollan su propio liderazgo, se crea una red de impacto positivo que puede transformar comunidades, industrias e incluso sociedades enteras. Además, los líderes inspiradores promueven un sentido de responsabilidad social, alentando a las personas y a las organizaciones a contribuir al bien común. Estos líderes entienden que su éxito no se mide solo por los logros financieros o profesionales, sino por el impacto positivo que tienen en el mundo. El liderazgo inspirador es el punto culminante de la efectividad personal y profesional. No se trata simplemente de gestionar o dirigir, sino de influir positivamente en los demás, crear un entorno donde las personas puedan florecer y dejar un legado que perdure. Los líderes que inspiran con su ejemplo, que empoderan a los demás y que se guían por una visión clara no solo logran el éxito, sino que transforman el mundo que los rodea. Conclusión: la efectividad como camino hacia el éxito duradero. Al llegar al final de este recorrido por los principios de éxito, queda claro que la verdadera efectividad no es un destino, sino un proceso continuo de crecimiento, aprendizaje y adaptación. Las personas altamente efectivas han comprendido que su capacidad para prosperar en un mundo complejo y cambiante no depende únicamente de su talento o conocimiento, sino de la forma en que aplican ciertos principios fundamentales a su vida diaria. Desde la proactividad hasta la renovación continua, estos principios proporcionan una estructura sólida para el éxito personal y profesional. Sin embargo, lo más importante es que estos principios no son fórmulas rígidas, son guías flexibles que se adaptan a las circunstancias cambiantes y permiten a cada individuo encontrar su propio camino hacia la grandeza. Un proceso de transformación. El proceso de convertirse en una persona altamente efectiva es transformador. Comienza con la toma de conciencia de que se es responsable de la propia vida y que las decisiones diarias moldean la realidad personal. Este viaje implica el desarrollo de habilidades, la adopción de hábitos saludables y el fortalecimiento del carácter, pero también implica una evolución interna, un cambio en la mentalidad y en la forma de ver el mundo. Las personas que adoptan estos principios experimentan un crecimiento constante en todas las áreas de su vida. No solo se vuelven más productivas o exitosas en el trabajo, sino que también disfrutan de relaciones más ricas, una mayor satisfacción personal y un sentido más profundo de propósito. Este proceso de transformación les permite alcanzar no solo el éxito material, sino también un sentido de realización más allá de lo inmediato.
La importancia de la persistencia. Uno de los aspectos más importantes de este camino hacia la efectividad es la persistencia. No hay atajos ni fórmulas mágicas. Los principios que guían a las personas altamente efectivas requieren tiempo, esfuerzo y dedicación para dar frutos. Habrá momentos de desafío, contratiempos y obstáculos, pero es precisamente en esos momentos donde la persistencia y la resiliencia marcan la diferencia. Aquellos que persisten, que siguen afinando sus habilidades y que continúan aplicando estos principios a lo largo del tiempo, experimentan resultados que son exponenciales. El éxito, la efectividad y la paz interior son el resultado de decisiones conscientes y consistentes, tomadas día tras día. La responsabilidad del liderazgo. En este viaje hacia la efectividad, se adquiere una responsabilidad inherente, la de liderar. Ya sea a través del ejemplo, la inspiración o el servicio a los demás, cada persona que adopta estos principios tiene la capacidad de influir positivamente en su entorno. Al demostrar cómo se puede vivir con integridad, tomar decisiones responsables y colaborar con los demás, se crea un impacto que va más allá del propio éxito. El liderazgo no se trata solo de tener seguidores, sino de elevar a las personas que nos rodean. Los verdaderos líderes, aquellos que dejan un legado duradero, entienden que su responsabilidad es ayudar a otros a alcanzar su propio potencial y a encontrar su camino hacia la efectividad y el éxito. La efectividad como un ciclo de renovación. La efectividad es un ciclo continuo de renovación y crecimiento. No es suficiente alcanzar una meta y detenerse. El éxito sostenible requiere una constante autoevaluación, ajuste y renovación en todas las áreas de la vida. Aquellos que se comprometen con la renovación física, mental, emocional y espiritual descubren que la verdadera efectividad no es solo algo que se alcanza, sino algo que se mantiene y se refuerza con el tiempo. Cada nuevo desafío es una oportunidad para aplicar estos principios de maneras nuevas y creativas. A medida que se crece y se aprende, el ciclo de renovación se vuelve más fuerte y la capacidad para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades también aumenta. El legado de la efectividad. El legado de la efectividad va más allá del éxito personal. Al aplicar estos principios en la vida diaria, se contribuye a la creación de un mundo más colaborativo, innovador y justo. Las personas altamente efectivas no solo persiguen su propio bienestar, sino que también inspiran a otros a hacer lo mismo, creando un efecto multiplicador que puede transformar comunidades, organizaciones y sociedades. Este legado no está en los títulos o en los logros visibles, sino en las vidas que se tocan y en los cambios positivos que se generan. Cada persona que adopta estos principios tiene el poder de hacer una diferencia significativa en el mundo. El compromiso de vivir con efectividad. Al finalizar este recorrido, es importante recordar que la efectividad es una elección diaria. No es algo que se logre de una vez por todas, sino un compromiso constante de vivir de acuerdo con principios universales que conducen al éxito duradero. Este compromiso implica tomar responsabilidad, ser proactivo, renovar constantemente las habilidades y la energía y liderar con integridad. La vida está llena de oportunidades para aplicar estos principios y, al hacerlo, se descubre que el éxito no es solo un destino, sino una forma de vivir. Al elegir la efectividad como guía, se abre la puerta a un futuro lleno de posibilidades, logros y satisfacción personal. La efectividad no es simplemente un conjunto de hábitos o técnicas, es un enfoque integral hacia la vida que permite a las personas alcanzar su máximo potencial y, al mismo tiempo, contribuir al bienestar de los demás. Este libro ha ofrecido un marco para desarrollar esa efectividad, pero el verdadero trabajo comienza con su aplicación. Cada día es una nueva oportunidad para practicar estos principios y crear una vida llena de éxito, propósito y legado.